Hola, muy buena gente. Acá estamos en el segundo capítulo, como les quieran llamar, de respondiendo a comentarios zurdos, falacias progres. Bueno, esta vez es la continuación del comentario del primer capítulo del video que he hecho, que, bueno, básicamente me decía el comunismo y el capitalismo era lo mismo, que no se diferenciaban mucho. Y nada, tipo, tengo todo un video explicando lo falso que es eso. Sí, hay diferencias y demasiadas. Pues lo que para algunos sea prosperidad y libertad, para otros también es explotación. Distintos tipos de crisis, genocidios, etcétera, etcétera. Por eso digo que el capitalismo hay que regularlo, teniendo en cuenta el factor social, así que por eso pienso que no hay sistemas mejores o peores. El comunismo causó 120 millones de muertos, ¿o cómo? O sea, quiero saber de dónde sacas eso. Primer punto, las guerras no son causadas por el capitalismo, son causadas por los estados, ya que el capitalismo se basa en la propiedad privada, mercados libres, competencia, división del trabajo y cooperación social. Dime, ¿en qué partes de estas bases dices sobre quitarle lo ajeno a la fuerza a alguien para quedártelo tú mismo? Es más, esa forma de pensar es más coherente con el fascismo, socialismo, socialdemocracia y comunismo. Lo que propones es probablemente una socialdemocracia o una economía social de mercado, que básicamente es lo mismo, lo que consecuentemente es inestable a largo plazo y tiende al socialismo, ya que un sistema entre el capitalismo y el socialismo termina en mayor intervención, lo cual termina ocurriendo que la economía se empeora aún más porque un grupo de oligarcas no pueden arbitrariamente decidir mejor sobre un grupo de personas tan amplio como es el mercado, lo cual conlleva a mayor intervención o una salida capitalista. Si eliges sistemáticamente la salida de mayor intervención, el país se hundirá en el socialismo, como es el caso de Venezuela, que pasó de ser el quinto país más rico del mundo a hoy en día estar a nivel africano. Y sí, hay un sistema mejor, se llama capitalismo, ya que te acabo de mostrar en mi anterior comentario cómo es que la pobreza extrema pasó de un 95% en 1820 a una menor de 7% antes de la pandemia. Y sí, efectivamente, el comunismo causó más de 120 millones de muertes. Puedes conseguir esa información en el libro llamado El Libro Negro del Comunismo. La edición más vieja te dice que su cifra es de 90 millones, mientras que la más actualizada te dice que es de 120 millones. Yo no dije que para ser un país capitalista exitoso hay que regular. Dije que para tener políticas sociales, el capitalismo se tiene que regular. Lo que te doy a entender es que el capitalismo de por sí no tiene políticas sociales, mientras que el socialismo, comunismo, se construye con base misma a las políticas sociales. Para que el capitalismo consiga algo similar, se tiene que regular inevitablemente. El ejemplo de Argentina sobra, porque ya te dije que la economía de Latinoamérica, en general, es consecuencia de políticas inadecuadas. Segundo punto, es falso que el capitalismo no tiene aspectos sociales. Es más, todo lo contrario. En los países con mayor abundancia de PIB per cápita, o sea, con mucha riqueza, es donde el sector privado da mayor caridad y contención a la gente en ayudas sociales. En Argentina, el primer hospital que fue creado fue de origen privado y fue hecho para que los trabajadores que tenían puedan tener el mejor trato posible y que no se murieran, ya que eso haría perder un gran capital intelectual. Otro ejemplo, en la crisis de 1929 y 1933, o sea, la Gran Depresión, el sector privado en Argentina fue el que contuvo a la población, protegiendo así a los más vulnerables. En donde hay menos ayudas sociales es donde hay países pobres como Venezuela, ya que con el Brexit de la justicia social, en 6 años su PIB cayó un 75%, aumentaron la cantidad de pobres en el formato estándar a un 96% y en el formato extremo lo aumentaron a un 79%. También esto ocurre en gran parte de África, ya que la mayoría de los gobiernos son socialistas, comunistas y altamente estatistas. Tercer punto, la política económica de Latinoamérica es más de lo mismo que propones: mayor intervención del Estado, más burocracia, más regulaciones, más impuestos, más gasto público, mayor corporativismo, haciendo que el Estado cierre la economía y que genere un monopolio artificial con los empresarios amiguitos. En Chile tuvieron a Allende, un socialista, y generó una hiperinflación, aumentando drásticamente la pobreza. En Argentina tuvimos a Perón, un fascista admirador de Mussolini, que al nacionalizar el Banco Central pasó la inflación anual de un 6% cuando era mitad privado y mitad estatal a un más de 120% anual. Entre otras cosas, como regular los precios y causar escasez, estancar la economía, cerrarse al mundo, generar un monopolio artificial y hacer un acuerdo entre empresarios, políticos y sindicalistas para destruir el país, hasta dejarlo como está en la actualidad. Por otro lado está Hugo Chávez y Maduro, que dejaron a la miseria de los venezolanos. Y el caso más notable de decadencia del socialismo fue el de Cuba, el cual la gente se va aterrada del país para irse a vivir a Estados Unidos, que de paso te digo, ya más del 10% de la población cubana emigró a Estados Unidos, pero en cambio ni siquiera el 0,1% de los estadounidenses se ha escapado a Cuba. ¿Por qué será? No es necesario que asumas cosas, no. No te iba a dar ejemplos a países nórdicos como si fueran socialistas, porque esos países son capitalistas. No, las regulaciones impuestas en los países nórdicos se iban aplicando a medida que crecían, ya que en esos países hace casi ya un siglo que iniciaron con la socialdemocracia, o sea, su economía estaba pensada teniendo en cuenta lo social, pero sin descuidar la producción privada, así teniendo un equilibrio entre producción e impuestos / regulaciones
De esa manera lograron que su economía siga creciendo y a la par aplicaban políticas sociales que iban mejorando la calidad de vida de todas las personas. Los países nórdicos no quebraron, el único que podríamos decir que quebró fue Suecia. Finlandia tuvo la crisis de los 80, pero eso es algo diferente, que no fue por intervención política, mientras que los otros países nórdicos sí seguían creciendo. Cuarto punto. Es verdad que lo aplicaban a medida que crecían, pero no quita el hecho inicial de por qué crecían. ¿Por los impuestos altos? ¿Por una mayor intervención del Estado? No, ninguna de estas cosas. Era por tener políticas fiscales saludables, lo cual atraía a muchas inversiones del mundo a sus países, y por tener un gran respeto a la propiedad privada y mayor apertura del mercado. Luego, que al final tengan un estado de bienestar no quiere decir que por eso se hicieron ricos. Antes los nórdicos, cuando tenían bajos los impuestos y no tenían un estado de bienestar, crecían en un 3 y un 5% anual. Hoy en día se están estancando en un promedio que va desde 2,2% a un 0,7%, mientras que Irlanda crece un 8% anual. ¿En serio me dices que no quebraron? Noruega mantuvo el mismo PIB por 5 años, desde 1980 a 1985. Lo mismo con Finlandia, y el peor caso fue Suecia, que ni siquiera se mantuvo, sino que bajó. La moral es subjetiva, así que para otras personas el capitalismo podría ser muy amoral, pero bueno, lo de productivo ya dije que cualquier sistema es productivo con las políticas adecuadas. Mirá a Latinoamérica y su capitalismo productivo, jaja, los éxitos que logró el capitalismo no los niego. Lo que sí defiendo es que no por ello significa que sea un sistema superior a otro. La teoría del valor trabajo nunca fue refutada, jaja, ¿de qué hablas? El valor subjetivo es propia de una economía de mercado, no de una economía social. Lo que hizo Menger fue más bien ratificar lo que ya se sabía, que el valor trabajo no aplica en una economía de mercado, aunque el valor subjetivo tiene ciertas características que se pueden aplicar en un sistema socialista/comunista. Quinto punto. La moral es subjetiva, pero se basa en criterios básicos que hasta un animal y un bebé, sin que se los enseñe, pueden darse cuenta. Por ejemplo, sabemos que matar es malo, porque no nos gustaría que nos maten. Sabemos que robar es malo, porque sabemos que no nos gustaría que nos roben el fruto de nuestro trabajo. Y sabemos que la esclavitud está mal, porque no nos gustaría que nos fuercen a hacer cosas que no haríamos voluntariamente, etc. Ya no es un tema de que solo el ser humano adulto piensa así, ya que se hicieron experimentos con bebés sobre la moral, mostrándole un juguete malo, el cual le pegaba a los demás juguetes y hasta los rompía, y un juguete bueno, que los ayudaba a los demás juguetes atorados y los liberaba. Al final, más de un 90% de los bebés terminó eligiendo el juguete bueno, y así un sinfín de ejemplos más. Y acá sí que te confundes fuertemente con decir que Latinoamérica es capitalista. Ese es el mismo argumento que dicen muchos comunistas diciendo que Haití, Congo y Moldavia son capitalistas. You serious? Siendo este relato totalmente falso. Solo es cuestión de un par de clics y buscar en el ranking de libertad económica y darse cuenta que estos países ni siquiera llegan al top 20 de los países más libres económicamente del mundo, estando muchos de estos países por debajo del puesto 100. Y sí, como anteriormente te mencioné, fue refutada por Karl Menger, el cual criticaba a Adam Smith por adherir a la teoría valor-trabajo en uno de sus libros, lo cual conllevó a escribir sobre la teoría subjetiva del valor en el siglo XIX, desmontando todos los errores de la teoría del valor-trabajo y explicando como ejemplos de por qué es errónea esa teoría. Y es verdad que los países socialistas no adhieren a la teoría subjetiva del valor, y sí a la teoría del valor-trabajo, y así les va, hundiendo la pobreza a sus habitantes. Y una de las únicas razones del por qué no cae, por ejemplo, Cuba, es que se mantiene gracias al capitalismo e inventos de los demás países, como medicinas, inventos tecnológicos, vacunas, donaciones de cubanos que viven en Estados Unidos, etc. Porque si no, hace largo tiempo que habría caído. Y lo mismo va para la Unión Soviética. Los impuestos y las ayudas sociales no crean riqueza, ya que si fuera así, hoy Argentina sería una potencia económica. Lo que sí lo crean es la productividad, los servicios, el comercio, la mínima intervención del Estado y el respeto a la propiedad. Bueno gente, este fue todo el video de hoy, de esta segunda parte de respondiendo a razonamientos zurdos, que la verdad es que hay gente que se cree intelectual. Yo creo que este tipo de personas realmente piensa que es así, no es por malintencionado ni nada, pero hay que aclarar las cosas. Luego están los típicos que te dicen facho, no sé qué, neoliberal, y bueno, esos tienen menos 5 de IQ. Sí, hay veces que le erra fuerte, pero no es de malintencionado, es porque realmente lo piensa así. Así que hay que informar a la gente sobre este tipo de cosas y decirle, me parece que estás equivocado por esto, por lo otro, por lo otro. O sea, no hay que ir directamente a decirle, no, porque sos un zurdo empobrecedor. ¡Zurdo empobrecedor, dale! A no ser que te insulte, o sea, si no quiere dialogar, bueno, sí. Pero bueno, a esa instancia. Y bueno, si quieren ver más videos así, dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse. Así me inspiran a seguir subiendo cada vez más videos de este tipo. Y hasta luego.